42 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para hablar, en esta ocasión, de cine y cine visto de manera crítica. Gertrude Baeza, Eso que es, tengo por aquí. Rafa, así es. Y también Vamos tenemos a con hablar de nosotros. ello. Y sin spoiler vendrá después. Claro. Ahora vamos a hacer todo el spoiler que podamos. Ahora habrá bastante spoiler. Vamos a hacer bastante. Vamos a presentar saludar a nuestro Jesucristo invitado. Riquelme. Buenos días, Jesucristo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bien hallados. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de ese ciclo que se ha abierto de cine crítico y que comenzaba este martes con la película Gorilas en la niebla y que, bueno, es el pistoletazo de salida para todas las películas que vendrán a posteriori. Efectivamente, es un programa, el programa Cine Crítico, de 8 películas, una al mes, con un formato similar al clásico Cineforum, pero un Cineforum más que tratando el lenguaje cinematográfico, el lenguaje fílmico, nosotros ahondamos en la temática. Es un cine crítico y esa es la perspectiva de la selección que hacemos de las películas. Que sea de verdad una visión, una perspectiva, un enfoque crítico del asunto abordado. En concreto, empezamos por Gorilas en la niebla, tema ecológico, una película hermosísima, eso sí que lo intentamos siempre, que la película sea una película excelente. En algunas ocasiones son películas de culto, la gente las ha oído, pero no todo el mundo la ha visto. Eso es cierto. El martes pasado concurrimos casi unas 200 personas contadas, que está muy bien. Yo Está fantástico, ¿eh? Estoy muy contento porque realmente la edad media es alta edad media, pero realmente nosotros convocamos a todo el público. Me gustaría mucho que viniera público juvenil, público maduro y público senior. Nos estamos especializando en público senior, pero esto es para empezar. Disfrutan mucho, se lo pasan muy bien. Empezamos los martes a las 6:30 de la tarde, de manera que nos da tiempo a una presentación. Invitamos siempre a un ponente especial, un ponente que conoce bien el tema, que está avezado en esos asuntos. Por ejemplo, Gorilas en la niebla, un tema ecológico, pues invitamos a una doctora en biología, María Luisa Molina, o sea, amiga de la casa, conocidísima, divulgadora, investigadora. Ella está desarrollando un programa que nosotros tenemos mucho interés en apoyar, un programa de investigación, ojalá que terminando, sobre el síndrome de Rett, que es un síndrome, lamentablemente, un síndrome que afecta a niñitas entre 6 y 14 meses y que les va impidiendo el desarrollo motriz, motórico y algunas capacidades de su desarrollo habitual. Ahora mismo es irreversible, pero ella está trabajando con dientes de leche, está sacando un resultado en su investigación muy interesante, que como toda investigación científica no sabemos dónde va a ir a parar, pero que seguro que va a mejorar la calidad de vida de estas personitas y de sus familiares y de las personas que están próximas. María Luisa es un cielo de investigadora y de divulgadora. Todos sabemos que presenta como guía el Museo de Historia Natural de Torrevieja, que es un museo muy pequeñito, diseñado inicialmente por otro doctor en biología, Juan Antonio Pujol, con muchos años de vida, pero pocos años abierto al público. Y el año pasado lo incluimos nosotros en un programa de la UNED y este año continúa abierto, con el apoyo también de la UMH. Merece la pena esa visita, merece la pena conocer a María Luisa Molina. Sí, ha estado en esta casa claro, con Art Creatio muchas veces. Eso es, efectivamente. Ella también coordina y dirige la Semana de la Ciencia. En fin, son tantos aspectos, y esto nos indica también que estamos rodeados de personas excelentes. Qué gusto da estar rodeado de gente enamorada, ¿no? Decía Isabel en la casa de los espíritus, Isabel Allende, ¿no? Qué gusto. Bueno, pues nosotros estamos rodeados de gente excelente en Torrevieja, en el entorno, pero que sienten mucho la vitalidad de Torrevieja. De manera que tener un buen ponente, un buen guía para las películas, hace que al final el espectáculo sea muy sabroso, muy constructivo y con mucha participación de los espectadores. Y eso es muy interesante. Claro. O sea, la gente va a ver, a extasiarse con la película, le gusta y al final puede hablar, puede opinar, puede comentar. Y se crea un ambiente muy familiar.
En esta película en concreto, además, tuvimos una de las espectadoras que había estado en la zona de Ruanda, donde se rueda la película, y donde transcurre la trama, en Congo, pero fundamentalmente en Ruanda, y había estado también fotografiando a gorilas a 2-3 metros de los gorilas, y contó su experiencia. Contó que realmente se pasa miedo, que hay que tener una actitud sumisa, hay que mirar al suelo, nunca la mirada directa a los ojos, y que en todo caso, si el gorila se mueve, son gorilas de montaña, que son los primates más grandes del planeta. Son como 3-4 veces el ser humano, 5 veces el ser humano. Eso es un espécimen realmente tiene que ser, bueno, pues, terrorífico, ¿no? Sí. Y ella lo explicaba y con mucha emoción, y decía que todo lo que parece irreal por inventado de la película es muy real. Ella se había leído, esta señora, la novela, nosotros también, la película la había visto varias veces, pero ese testimonio fue para los demás un testimonio de primera mano, ¿no? Claro. De manera que le sacamos mucho jugo a las películas. Y la siguiente tiene un atractivo también muy antes de que pase, Jesucristo, que hay que decir también, no sé si se comentó, que claro, la mujer más implicada con los gorilas, la naturalista Jane Goodall, había muerto hace nada, que las fechas, supongo, casualmente. Exactamente, estaba más, cuando nosotros programamos con un año de antelación, no había ocurrido, pero efectivamente lo nombramos en la presentación. Y nombramos también que la investigadora, la doctora Fossi, fue asesinada después de estar casi 21 años de investigación y quedándose a vivir con los gorilas, defendiéndolos, luchando contra los maltratadores, la gente que comercia, los furtivos, bueno, la gente que comercia con las partes de las manos, la cabeza de los gorilas, etcétera. Yo me vino en la conversación, en el diálogo, me vino a la memoria una experiencia que yo había vivido en Guinea Ecuatorial. Estuve allí 3 años en África Negra y ocurrió que nos dijeron que habían encontrado otro copito de nieve, de un gorila albino. Hacía unos años, que había fallecido Copito de Nieve, que estaba en el zoológico de Barcelona. Copito de Nieve procedía de Guinea Ecuatorial. Fue Pi Sabater, el antropólogo que lo encontró, y bueno, pues pensó, entonces era colonia española, pensó que podía enviarlo al zoológico de Barcelona, y ahí estuvo, y era el emblema, era la imagen del zoológico barcelonés. Bueno, pues de pronto encuentran a otro, nos llaman, el ministro, allí desempeñaba entre otras funciones de asesor del ministro, un ministro maravilloso, Leandro Embomío, un artista, un pintor y escultor de primera línea, y cogimos un coche de la Cooperación Española y un Nissan Patrol, y nos fuimos a la montaña a 3.000 metros de altura. Y cuando íbamos por la mitad, paramos a refrescarnos un poco y le dicen al ministro, no hace falta que siga porque han matado a Copito de Nieve. Ya lo habían bautizado, ¿no? Han matado al gorila. ¿Cómo? Dice, no, se han matado para comérselo. Claro, hay que entender el contexto. Ellos matan animales para comer. Matan elefantes, el elefante produce mucha carne, mucha grasa, que todo lo aprovechan, y cuando matan a un elefante tienen que llamar a otras tribus porque la carne se pudre. Claro. Es tanto tienen que llamar, pero ellos matan para comer, no matan para vender colmillos, ni en absoluto. Claro, uno dice, pero hombre, si nosotros hubiéramos podido rescatar a Copito de Nieve, este nuevo Copito de Nieve, hubieran comido casi durante el resto de su vida toda la tribu, ¿no? Porque se le hubiera sacado una rentabilidad estupenda. Bueno, pero ellos no tienen estos parámetros, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Claro. Me venía la anécdota casi como anillo al dedo para entender también no la labor de los furtivos, que sí que comercializan, sino que en algunas tribus matan simplemente para comer, porque eso es subsistencia. Ellos van buscando proteínas y ya está. Y vamos a hablar, Jesucristo, de esa segunda película, de la próxima proyección, que como estaba comentando también al inicio, se producirá ya
el próximo mes. El próximo mes, el día 18, o martes, siempre es martes, siempre 18 martes. De noviembre. Normalmente lo hacemos el último martes del mes para que sea más fácil recordarlo. Pero por exigencias de la programación del Centro Cultural Virgen del Carmen, nos hemos visto obligados, nos han obligado a adelantar una semana. Como ya está en programación, no pasa nada, lo vamos a hacer, lo podemos promocionar 18 de noviembre, martes, a las 6:30. Vamos a proyectar la película La Misión, que es otra película de cine crítico, una película hermosísima. ¿Qué banda sonora? La banda sonora de Morricone es para llevarla en el coche y también lo que hemos dicho antes, extasiarse, ¿no? Es una verdadera fantasía, una melodía, bueno, además fácilmente reconocible, ¿no? Lo importante de esta película va a ser siempre la misma película y luego el invitado, el ponente. Y vamos a tener un ponente también especial, José Antonio Gea, que es el conocido cura párroco de la parroquia de la Inmaculada, ¿no? Él es eclesiólogo y a mí, cuando se lo propuse, que me lo aceptó enseguida, José Antonio es otro cielo, no en vano y no en balde, es oriolano, es otro cielo de la Vega Baja. Cuando José Antonio Gea me escuchó, me dijo, me sacó el teléfono agenda y me dijo, sin problema, apuntadito y tal. Él apuntó el día, la semana siguiente, ya lo hemos corregido, martes 18. Y la perspectiva que me interesa es porque, siendo una película muy crítica, es una película que no tiene un fondo solo religioso. El fondo sí, son las misiones jesuíticas del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII. Hay que recordar que la Compañía de Jesús en 1767 exactamente es expulsada de España y de los territorios del imperio. Pues en esa época los jesuitas están desarrollando una labor sorprendente, maravillosa, en las colonias americanas. La ubicación es en torno a las proximidades de las cataratas de Iguazú, la zona entre Argentina, Brasil y Paraguay, más en esa zona donde la población que se desarrolla, que vive allí, es la población de los guaraníes. Se habla guaraní un poco en la película, pero los indígenas. Esa relación, esa lucha de poderes del poder eclesiástico, la Iglesia de Roma. Los jesuitas, además de los 3 votos clásicos, tienen un cuarto, que es la obediencia y pleitesía al Papa. Por tanto, representan el poder de Roma, el poder vaticano. La lucha de ese poder religioso contra el poder político de españoles y portugueses, que son los que se están repartiendo el territorio. Hemos nombrado a Brasil. Brasil es colonia portuguesa, extensísima. Choca no solo en la historia interior, sino en cómo se nos cuenta la historia. Y eso, cinematográficamente, desde el punto de vista narrativo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el director, que es Roland Joffé, es franco-británico, franco-inglés, y el guionista es un inglés. Es decir, la perspectiva de esos conflictos de colonización y de evangelización se nos presenta a través de unos ojos que no son ibéricos, que son anglosajones. Y aquí estamos una vez más hablando de la leyenda negra. Esa reflexión, donde van a salir muchos elementos de aquella antigüedad, de hace en torno a 200 años, y de la realidad posterior, por ejemplo, de qué importancia ha tenido en los países americanos la teología de la liberación. Es decir, una doctrina de la religión católica, pero con un enfoque muy social y a veces incluso hasta muy político, en el mejor de los sentidos, en el sentido de crear una comunidad que sea respetuosa, que defienda con nobleza los ideales humanos y que defienda también la democracia. Contra las dictaduras se levanta el pueblo y contra las dictaduras se levantan incluso algunos sacerdotes. El caso más emblemático podría ser, por ejemplo, el
el de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, recuerdo una imagen y una foto que se hizo muy famosa, que dio la vuelta al mundo, cuando el Papa lo visitó, y al bajar del avión en el aeropuerto se acerca Ernesto Cardenal y se posa, se pone de rodillas, y el Papa, un poco, sacando el dedo índice de su mano derecha, lo recrimina, pues sí, con una bondad de un santo, de su santidad, pero no le recrimina más, no va a más. El papel y el significado de Ernesto Cardenal es importantísimo. De manera que cuando nosotros hablamos siempre de una trama histórica del siglo XVIII, 1700 y pico, nosotros siempre podemos traer esa historia, que es lo que nos interesa, traerla a la realidad, para decir, reflexiono desde el punto de vista histórico, qué pasó en ese momento, porque nosotros somos historia, procedemos del pasado, pero también la historia nos explica el presente y aprendemos mucho de la historia. Por eso hay que seguir estudiando. Muy interesante. En este caso, Jesucristo, ¿qué lectura podemos tener del presente en esta próxima película que se va a proyectar, de la misión? Bueno, yo aprovecho siempre, creo que para mí fue una ventaja de madurez importante, mi estancia en África ecuatorial. O sea, 3 años intensísimos trabajando para la cooperación española, la cooperación internacional, en lo que luego fue la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, que ahora se llama AECID, pertenecía al Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando uno llega a estos países que han sido colonia y países en vías de desarrollo del tercer mundo, lleva la idea de que nosotros, europeos, los occidentales, les podemos enseñar cosas, que ellos aún no se han desarrollado del todo. Y los esquemas mentales que nosotros queremos exportar e imponer en ocasiones son los esquemas mentales nuestros. La manera de pensar nuestra, la ideología nuestra. Claro, cuando uno llega allí la cultura es completamente diferente. Y uno tiene que... Luego lo escucha cuando estamos aquí, decimos, los extranjeros que vienen tienen que hacer lo que ven. Donde fueres, haz lo que vieres. Lo que fue. Y uno dice, bueno, pero no, tú no te puedes despojar de tu cultura tampoco. El español que va a Guinea Ecuatorial, que va a África, que va a América profunda, bueno, tiene su cultura. Nosotros lo que pedimos cuando vamos es que nos respeten también nuestra cultura, que nos respeten nuestra manera de pensar. Nos gusta que nos respeten. Eso tenemos que hacerlo también con los que vienen aquí y vienen, si nos organizamos bien, vienen a ayudar. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué nos puede enseñar la misión hablando de 1700 y pico, del siglo XVIII? Precisamente ese conflicto de culturas con la religión y con la espada. Hay 2 personajes en la película, el jesuita, y luego hay un antiguo esclavista, un tratante de esclavos que se convierte, como Saulo, como San Pablo, cae del caballo, se convierte y se hace jesuita, y los conversos son muy peligrosos. Se hace un jesuita tan fervoroso, pero que él quiere imponer. Se quiere imponer por la fuerza de la razón y por la razón de la fuerza. La fe es lo que mueve al jesuita, protagonizado por Jeremy Irons, y el protagonizado por Robert De Niro, se mueve, este antiguo esclavista se mueve por la fuerza de la espada. Bueno, en ese conflicto, cómo los indígenas, los guaraníes, aceptan la manera de pensar muy distinta a la de ellos, de los jesuitas, es muy interesante. Pero los conflictos que se crean también son muy interesantes para la reflexión. Hay una escena hermosísima, de las más bonitas. Hay 2 escenas que a mí me parecen excelsas. Una es la entrada del obispo al poblado. Es una secuencia maravillosa. En muchas ocasiones los actores de grupo, actores ya no secundarios, sino los que forman la masa, los extras, cuando son los nativos, tienen unos gestos, unas expresiones, una mímica atractivísima, es maravillosa. Y dice uno, es que yo lo estoy viendo, yo sé que esto está rodado, pero qué bien lo hacen. Y hay otra escena también sublime, que es terminando la película, lo digo, no es un spoiler, simplemente para que cuando la estemos viendo, estemos diciendo, a ver qué llega, que va a ser, que es preciosa,
y desde luego les va a parecer hermosísima, que es todo un ascenso por la montaña hacia las cataratas, y cuando llega arriba del todo, en el puente, llega el personaje de Robert De Niro, y bueno, esa secuencia, ese momento, esa imagen es extraordinario. Recordemos que la fotografía de esta película ha sido muy premiada. Se llevó, ha estado en los Globos de Oro, en los Oscars, no solo la música de Ennio Morricone, sino también la fotografía. La historia en algunos momentos es una historia, lo que nos cuenta, un poco fragmentada. Parece que tiene algunos fallos de coherencia o de cohesión narrativa, pero es muy posible, porque quiere contar tanto, y a veces con tanto detalle, que a veces es un poco lenta, o no sabemos por qué ha dado ese salto narrativo. Pero esto, desde luego, no va en detrimento de la belleza general de lo que supone la obra. De manera que vamos a disfrutar de la emisión de la película, y vamos a disfrutar mucho de la exposición de José Antonio Gea, y seguro que vamos a disfrutar de la participación de la gente. Seguro, es maravillosa. Pues vamos con la tercera película y después hacemos una pausa, Rafa, si te parece. ¿No? Bueno, como deseéis. Vamos con la tercera. Muy brevemente, porque la tercera es una película documental que se titula Miguel Hernández y gira en torno al poeta y dramaturgo, al escritor Miguel Hernández. Y en este caso me he autoinvitado. O sea, el ponente va a ser el guionista de ese documental. Y el guionista de ese documental, fui yo. Jesucristo Riquelme, ayudado en este caso, yo tengo interés siempre, porque me ayuda mucho que me acompañe mi hijo Carlos Riquelme Talamas. Esta película, la película documental, se preparó para Televisión Española en el centenario del nacimiento del poeta en 2010. Pero a televisión le preparamos 3 capítulos. Por problemas muchas veces de emisión, se colocó en el programa Imprescindibles y solo se pudo emitir el tiraje de 2 capítulos. De manera que un poco más de 25 minutos no son conocidos. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de hacer de remasterizar toda la película, y hemos hecho la película completa, de manera que dura unos 120 minutos, son 2 horas de película documental que se deja ver perfectamente, con muchas novedades. La película documental tiene grabaciones en el contexto, en Orihuela, en Madrid, en la zona nuestra, y luego algunas entrevistas. Sigue un guión, y yo voy a explicar no solo un poco de Miguel Hernández, que es importante porque es el contenido, pero también cómo se hace una película documental. Ahora estamos con la misma productora, que es Sateco Documentalia, una productora profesional de Madrid. Estamos preparando otro trabajo sobre las relaciones, lo hemos titulado A través del espejo, las relaciones entre Federico García Lorca y Miguel Hernández. Las relaciones profundas, relaciones estéticas, relaciones vitales. Y a partir de un pequeño, siempre necesitamos una percha, un gancho, que es el morbo de que lo que se conoce de esta relación es que García Lorca sentía un poco de alergia por la figura de Miguel Hernández. No, si estaba Miguel Hernández, a Federico no le gustaba estar tan bien. Y Hernández le escribe 4 cartas, Lorca solo le respondía a la primera. Sí, después hay una segunda, una tercera, una cuarta, sin respuesta. Entonces, bueno, esto originó, además por la admiración que sentía Miguel Hernández por la obra de Lorca, pues esto nos ha motivado mucho para decir, oye, aquí podemos, dentro del contexto del centenario de la generación del 27, podemos ofrecer un trabajo documental con buenas entrevistas, serio, riguroso, pero sobre todo muy atractivo. Y estamos en ello. Yo ya tengo hecho el pre-guión, está hecho, lo fundamental lo tenemos hecho, con muchas novedades, bastantes novedades. De manera que el mundo del documental para mí es un mundo ya también próximo, y he colaborado en alguna película también como asesor histórico, y quisiera explicar todo esto porque muchas veces vemos un documental y bueno, pues muy bien. Pero ¿qué día cuesta. es esa? Esta va a ser el día 16 de diciembre, un poquito antes, digamos, de las vacaciones de Navidad. Son fechas navideñas, fechas ya de posteriores a la Purísima en Torrevieja, pero lo hemos distanciado de manera que queda en medio, entre la Purísima y Navidad. Pues nada,
El martes ese, a las 6:30, tendremos la oportunidad de ver otro tipo de película que pretende ser también un cine crítico. Es decir, un poquitín resaltar la figura crítica de Miguel Hernández, que sigue estando vigente, que sigue siendo muy actual y que nos interesa descubrirlo y redescubrirlo para que la gente lea. La figura de Miguel Hernández, a mí me gusta decir que a quien no le gusta la poesía, que empiece con una buena selección pequeñita de poemas de Miguel Hernández. Se va a enganchar, le va a gustar. Porque Miguel Hernández es una especie de usurpador de sentimientos. Cuando uno lo lee dice, anda, eso es lo mismo que pienso yo, eso es lo que siento yo, eso me hubiera gustado escribirlo a mí. Y uno lo lee como algo propio, de manera que se entiende. Luego hay, naturalmente, muchos recovecos, mucha profundidad en Miguel Hernández. Miguel Hernández no era un escritor intuitivo, que escribía a la primera, ni muchísimo menos. Tenemos muchísimos y muchísimos borradores, tachones, etcétera. Pero sí que tiene la apariencia, es como el buen actor que parece que improvisa. No está improvisando, lo tiene preparado, lo tiene estudiado. No literalmente, no gesto por gesto en la mímica, pero sabe lo que va a hacer. Claro, Miguel Hernández ha conseguido transmitirnos esa impresión de que qué sencillo es y qué sentimental y qué profundo. Cuando tiene que ser lírico es lírico, cuando tiene que ser épico es épico. Y que es el poeta con mayor y mejor repercusión social en la sociedad y en los tiempos actuales. Sigue siéndolo. A veces yo digo, cuando digo sigue siendo vigente, muy actual, digo, le añado un adverbio, ¿no? Digo, lamentablemente. Claro, ¿por qué digo lamentablemente? Para que se entienda. Porque cuando uno lee El niño yuntero, dice, caramba, es que el niño yuntero sigue existiendo. La explotación de los menores sigue existiendo. Pero dicho con las palabras con las que lo dice Miguel Hernández, nos puede hacer casi hasta llorar. Y eso es lo hermoso de una poesía que pretende llegar al corazón. Hay otro tipo de poesía que no es lo que pretende exactamente. Hay poesías más críticas, menos pasionales, más intelectuales. Pero a Miguel Hernández le interesaba esto y lo hizo muy bien. Tan bien que nosotros seguimos hablando de él. Y lo murieron en 1942, hace muchos años. Hace muchos años. Pues si os parece, Rafa, hacemos esa pausa porque quedan varias películas para publicidad y continuamos.